Abran su Biblia y en el libro de Juan. Amén. Capítulo 3. Vamos a estar leyendo del 1 al versículo 16. Amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Puede tomar su lugar. Una historia muy conocida, amén, la de Nicodemo. Muy conocida, pero que hasta el día de hoy muchos no hemos entendido que es necesario nacer de nuevo. Que es necesario nacer de nuevo, ¿para qué? Para entender las cosas espirituales, para entender los misterios que hay en la Biblia, para entender la palabra de Dios. A veces decimos: es que yo no entiendo lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque dice: es necesario nacer del Espíritu. Y si no entendemos lo que dice su palabra, quiere decir que no hemos nacido del Espíritu. Amén. Dice: lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y son los que nacen del Espíritu los que entienden las cosas del Espíritu. Amén. Dice que este hombre, a través de su ministerio, Jesús enseñó acerca del reino de Dios. Amén. Él predicó acerca del reino de Dios a multitudes, a grupos pequeños y a personas individualmente, como lo hizo con Nicodemo. Amén. Nicodemo sabemos que era un maestro de la ley, que era un maestro de las escrituras hebreas. Y no le tomó por sorpresa cuando Jesús le dijo: al que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero dice que Nicodemo, como muchos maestros de la ley hebrea, supuso que el Mesías judío vendría y establecería su reino aquí en la tierra. Amén. Así como lo había hecho Julio César o Alejandro Magno, que vinieron y establecieron su reino con autoridad. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Amén. Jesús, cuando vino, dice que él no gobernó con mano de hierro. Dice que eso lo va a hacer ya cuando esté en la nueva Jerusalén. Va a gobernar con mano de hierro. Pero cuando la primera vez que viene Jesús, dice que él vino humilde y vino a servir, no a ser servido. Por eso dice que su pueblo lo rechazó, porque ellos esperaban llegar a un rey con autoridad, con caballos, con un ejército,
y que estableciera su reino aquí en la tierra. Pero dice que Jesús, dice, Él vino en humildad para servir y entregar su vida por toda la humanidad, que es lo que hemos estado viendo en estas últimas predicaciones. A eso vino Jesús, a entregar su vida por cada uno de nosotros. Entonces vemos que, vamos a ver esto en tres partes, que dice el nuevo nacimiento. Dice el versículo 1, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante y se llamaba Nicodemo. ¿Cómo describimos a este hombre? Era rico, la Biblia dice que era un hombre rico, que era un hombre importante y que era un hombre religioso. Amén. Que era un maestro de la ley. Y el nombre de Nicodemo significa vencedor del pueblo. Y más adelante vemos que Jesús lo describe como el maestro de Israel. Significa que era un hombre importante, un hombre conocido por Israel, era un hombre famoso. Pero dice que era extremadamente religioso. Amén. Dice, sabemos esto porque toda la hermandad de fariseos eran como 6,000. Y dice que estaba dedicada a guardar los reglamentos más mínimos de la ley. Ellos tenían que cumplir la ley tal y como estaba escrita. Dice que el trabajo de los escribas era interpretar la ley y el trabajo de los fariseos era implementarla. Amén. Así que Nicodemo era un hombre rico, era un hombre importante, pero también era un hombre religioso. Y dice que sabemos que Nicodemo era rico porque ahí en Juan 19:39 dice que él fue el que llevó la mirra y los perfumes de olores para la tumba de Jesús. Amén. Ahí en Juan 19:39 nos dice que Nicodemo fue el que se encargó de llevar la mirra y toda la preparación para preparar el cuerpo de Jesús y la tumba. Entonces dice, por lo tanto, no nos sorprende leer que la tradición judía menciona a Nicodemo como uno de los 3 hombres más ricos de la nación de Israel. Amén. Dice que era uno de los 70 miembros del consejo gubernamental. Antes, aquí tenemos 3 poderes, amén, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero esos 3 poderes estaban en uno, 3 en uno. Y como fariseo y como escriba, Nicodemo representaba a aquellos de su época, amén. Dice que buscan el significado de la vida en la religión, pero no la había encontrado. Así que vemos que Nicodemo, la razón dice por la cual Juan registra esta conversación entre Nicodemo y Jesús, es que porque a pesar de sus logros, a pesar de que era un hombre estudiado, a pesar de que era un hombre preparado, a pesar de que no tenía necesidad de nada porque era un hombre rico, le hacía falta algo. No estaba satisfecho con su vida. ¿Qué le hacía falta a Nicodemo? Nacer de nuevo. Le hacía falta conocer a Dios. Amén. Dice que Nicodemo viene de noche con Jesús y muchos de los que se encargan de estudiar bien la Biblia, dice que a lo mejor porque le daba vergüenza que lo fueran a ver preguntándole a Jesús sobre esto que era nacer de nuevo. Y otros dicen que porque por el clima, que era más agradable en la noche, que no hacía tanta calor. Pero vamos a pensar que fue la primera, amén. Que le daba vergüenza o tenía miedo que lo vieran hablando con Jesús. Porque recordemos que los fariseos no querían a Jesús. Fueron los que se encargaron de estarle metiendo trabas y trabas para hacerlo caer en algo y poder encontrar algo por el cual acusarle. Amén. Entonces dice ahí el 2, Nicodemo le dijo a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y fíjese, vamos a ponernos en el lugar de Nicodemo. Dice, él no tenía la idea de que estaba hablando con el Hijo de Dios. Él conocía que Jesús era un carpintero, que tenía 30 años y que era un hombre que se encargaba de hacer milagros. Y Nicodemo le estaba preguntando a un carpintero. Amén. Le estaba preguntando, pero fíjese, él como quiera lo reconoce, le dice maestro.
Rabí, ¿cómo es nacer de nuevo? Porque él tenía esa necesidad de conocer a Jesús. Amén. Y dice, Nicodemo trató de mantener el tono de la reunión a un nivel muy profesional, mientras que él hubiera querido tener un debate teológico acerca de la fuente del poder milagroso de Jesús. Jesús quería algo muy diferente. Nicodemo quería aprender rapidito, que se lo dijera así a la primera y te doy la respuesta. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús le empieza a indagar, amén. Le empieza a hablar en un idioma que Nicodemo pudiera entender. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Y si Jesús le hablaba en su lenguaje, en el lenguaje de Jesús, él no iba a entender. Así que Jesús le empieza a hablar en una forma en la que él pudiera entender. Porque Jesús le pudo haber contestado, me da mucho gusto, Nicodemo, que reconozcas que vengo de Dios. O me da mucho gusto que reconozcas que yo soy Dios. Nicodemo era un hombre estudiado, amén, pero no podía comprender qué era el nacer de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? 2. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Dice Jesús, le dijo en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Amén. El encuentro entre Jesús y Nicodemo dice que fue más que un encuentro entre dos figuras religiosas. Eran dos opiniones opuestas a la salvación. Nicodemo tenía su versión o como le habían enseñado a él, y Jesús tenía la verdadera versión, amén, lo que el Padre le había dicho a Jesús. Entonces Nicodemo pensaba que uno mismo es el que hace la obra, que uno mismo es el que hace las cosas, pero Jesús le dice, es Dios el que hace la obra, amén. Y fíjese, estos dos puntos de vista abarcan todos los puntos de vista. Todas las religiones pueden ser colocadas, dice, en una de estas dos categorías. Unos están bajo la gracia y otros están bajo el legalismo o regidos por leyes de hombres. Amén. Entonces, espiritualmente Jesús le dice que la salvación no viene porque vas a la iglesia, pero tampoco es un permiso para que usted se deje de congregar. Amén. Porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces dice, tampoco viene por tus buenas obras o porque tienes una doctrina correcta. ¿De dónde viene la salvación? Dice, viene del cielo mismo. La salvación viene a través de Jesús. Dicen, estas palabras dejaron a Nicodemo pensando. Jesús le estaba diciendo, no porque seas maestro de la ley, no porque te sepa la Biblia al derecho o al revés, quiere decir que eres salvo. Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Entonces, más bien quiere decir que Nicodemo necesitaba un cambio exterior y un cambio interior. Amén. Necesitaba los dos cambios. Desde el interior, y eso reflejaba el exterior. Amén. Entonces dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, dice, es el segundo nacimiento, que es la vida eterna. Nacemos primero de nuestra madre y después nacemos del Espíritu, que es cuando aceptamos a Cristo. Entonces dice, cambiarse de ropa no cambia a una mujer o a un hombre. Sigue siendo el mismo. Por más que se vista la mona de seda, mona se queda. Amén, sigue siendo el mismo. Por más de que queramos aparentar otra cosa, tarde o que temprano va a salir nuestro verdadero yo. Entonces dice, una disciplina exterior no altera lo que hay en el interior. Amén. A veces queremos solamente arreglarnos por fuera, pero por dentro seguimos siendo los mismos. Entonces dice, una disciplina exterior no altera lo que hay en el interior. Nuevos hábitos no hacen una nueva alma. Así que esto no quiere decir que un cambio exterior no sea bueno.
Es bueno cuando el cambio es por el exterior y por el interior también. Amén. Entonces dice, si alguien quiere ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y esta frase, nacer de nuevo, le pertenece a Jesús. Y la usó por primera vez cuando estaba hablando con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo era un buen hombre. Amén. Era un buen hombre. Le gustaba estudiar las Escrituras, pero le faltaba nacer de nuevo. Amén. Dice ahí el versículo 4, léamelo. Fíjese, Nicodemo no le pregunta, ¿por qué tiene un hombre que nacer de nuevo? No le pregunta el por qué. Quiere que Jesús le diga cómo, porque él quiere nacer de nuevo. Amén, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Nicodemo sabía algo que nadie más sabía. Amén. A pesar de que otros lo admiraban como gobernante, él se veía a sí mismo como frágil y frustrado. Amén. Porque a pesar de que decíamos de que él era un hombre preparado, rico, estudiado, lo tenía todo, él sentía que a algo le faltaba. Él sentía un vacío y él quería llenar ese vacío. Y él veía algo en Jesús. Él veía que Jesús le podía llenar ese vacío. Por eso le pregunta al maestro, Rabí, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Porque él quería nacer de nuevo, amén. Él quería llenar ese vacío. Entonces dice, Nicodemo sabía algo que nadie más sabía. A pesar de que otros lo admiraban como gobernante, él se veía a sí mismo como frágil y frustrado. A pesar de que otros lo veían como alguien muy espiritual, él se veía como un pecador. Y eso es algo importante. Que él se veía como un pecador. Que él se veía que él no se creía que con ser maestro él iba a ser salvo. Él sabía que era pecador y que necesitaba de Jesús. Muchas veces nosotros nos olvidamos de Jesús. Muchas veces nosotros creemos que con el ir y venir ya estamos haciendo las cosas bien. Y decíamos, el ser hijos de Dios es algo más. Nos decían en domingo, somos elegidos de Dios. Somos reyes y sacerdotes, no nada más es ir y venir. Tenemos que implementar la palabra en nuestra vida. Tenemos que cambiar en el interior para que eso se vea en el exterior. Entonces dice, Nicodemo necesitaba un nuevo comienzo. Nicodemo sabía que él era un pecador. Por eso le estaba haciendo la pregunta a Jesús, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Entonces dice, y aquí estaba Jesús ofreciéndole esa oportunidad. Y Nicodemo no la desperdició. Amén. Dice, realmente Nicodemo no era de corazón endurecido, sino la pregunta de alguien que quería encontrar la verdad. Para que nos hagamos de una idea, vamos a visualizar nuestro propio nacimiento. Amén. ¿Y qué usted contempla en los primeros momentos de su nacimiento? ¿Alguien se acuerda cuando aceptó a Cristo? ¿Se acuerda de esos momentos? Porque si no se acuerda, entonces fue una emoción. Amén. Porque es algo importante el aceptar a Cristo. Y si no se acuerda, quiere decir que nada más lo hizo por emoción. Porque alguien se acuerda cuando los que están casados, cuando se casaron. Se acuerda de esos momentos. ¿Por qué? Porque era algo importante. Estaba haciendo un hecho importante. Y el nacer de nuevo es algo importante porque estamos tomando la decisión de seguir a Cristo. Entonces dice, imagínese usted de bebé, recién nacido, con sus manos nuevas, con sus ojos nuevos, con su boca nueva, ninguna pieza usada, todo original.
Ahora dígame, ¿quién le dio esos ojos? ¿Quién le dio las manos? ¿Quién le dio los pies? Nosotros no hicimos nada, porque Dios nos lo dio todo. Amén. Dios lo hizo todo. Él fue el que hizo todo nuevo por primera vez. Y Él es el que hará todo nuevo por segunda vez. Amén. Dice que cuando Cristo venga y la iglesia sea arrebatada, dice que vamos a ser transformados, que nuestros cuerpos van a ser glorificados, nos va a ser nuevos. Amén. Entonces dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el milagro más grandioso que ha hecho Dios en nosotros, hacernos nuevas criaturas. Amén. Y es asombroso cuando Dios sana el cuerpo interior. Amén. Porque si nos hacemos una cortadita, pues ya esperamos a que cicatrice. Pero decimos, es más difícil sanar el interior. Que nos decían aquellos, el orgullo, la amargura, el rencor, el resentimiento, eso es más difícil sanarlo. Y eso hace que el exterior se ve. Amén. Nos decían, cuando una persona está frustrada o amargada, se ve en el exterior. Entonces dice, una nueva mente para que podamos ver la mente de Cristo. Nuevas fuerzas para que no nos cansemos. Nos da una nueva visión para que no perdamos el ánimo. Y nos da una voz para alabar y unas manos para servir. Para eso Dios nos dio todo lo que tiene nuestro cuerpo. Nuestra boca para alabar, nuestras manos para servir, nuestros pies para ir a predicar. Amén. Y más que nada dice, yo te doy un nuevo corazón. Un corazón que me alabe, un corazón que se humille delante de mí. Dice, un corazón que ha sido limpiado por la sangre de Cristo, un corazón que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Entonces dice, y como no lo necesitamos, ensuciamos lo que Él nos dio por primera vez. ¿Cómo lo ensuciamos? Viendo cosas que no debemos de ver, hablando lo que no debemos de hablar, yendo a lugares donde no debemos de ir en lugar de estar aquí en la casa de Dios, viendo o leyendo otras cosas que no nos edifican en lugar de leer la palabra que sí nos edifica. Entonces dice, la primera vez recibimos un corazón físico, la segunda vez recibimos un corazón espiritual. Amén. El primer nacimiento nos facultó para tener vida en la tierra, pero el segundo nacimiento nos facultó para tener una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces dice, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos nacido de nuevo y que tenemos una vida eterna? ¿Ya se está analizando? ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos nacido de nuevo y que tenemos una vida eterna? Cuando tenemos una relación personal con Cristo, cuando tenemos comunión con Cristo, cuando lo que tenemos en primer lugar es Cristo más que todas las cosas. Amén. Cuando nuestros pensamientos están atados a la mente de Cristo, ahí podemos reconocer que hemos nacido de nuevo. Cuando no hay nada más importante para nosotros que estar en la casa de Dios. Cuando dejamos de hacer todo lo que tengamos que hacer en casa, porque tenemos que estar en la casa de Dios. Entonces es cuando podemos estar seguros que hemos nacido de nuevo. Amén. Dice, el nacer de nuevo es una experiencia que cambia la vida. Todas las cosas se hacen nuevas. Y por primera vez en nuestra vida, Cristo es el Señor. Amén. Dios es nuestro dueño. Dios es el que nos gobierna. Cuando nosotros nos dejamos ser gobernados por Dios, quiere decir que hemos nacido de nuevo. Entonces dice, cuando te vuelves cristiano, la presencia de Cristo afecta cada parte de ti.
Cuando somos cristianos, cuando hemos nacido de nuevo y cuando somos hijos de Dios, dice que la presencia de Cristo afecta en cada parte de nuestro ser. Quiere decir, tenemos nuevos pensamientos, tenemos nuevas actitudes, tenemos nuevos valores, tenemos nuevas sensibilidades, tenemos nuevas prioridades. Prioridades que van a afectar tus relaciones. Porque tú prefieres estar en la casa de Dios. Dice, tú verás todo en tu vida desde la perspectiva de Cristo. Tú harás todos tus proyectos consultándoselos primeros a Dios. Entonces dice, el cristianismo no es algo que añades a tu vida. No es algo que añadimos. El cristianismo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. No es que añadimos a Cristo a nosotros. Nosotros nos añadimos a Él. Amén. Entonces dice, Nicodemo pensó que la salvación significa hacer ciertos ritos religiosos y adherirse a nuevas enseñanzas. Él no tenía idea que la naturaleza de la salvación lo abarca todo. Cuando somos cristianos, Dios nos da un nuevo corazón, así que todo se vuelve nuevo. Amén. Dios nos da una nueva mente, como la de Cristo. Así que comenzamos a pensar de forma diferente. Amén. Nos da nuevas emociones acerca de asuntos completamente diferentes y se vuelve más sensible al pecado. Esas son señales de que usted ha nacido de nuevo. Cuando usted está ya más sensible al pecado, cuando a usted le duele pecar, cuando a usted le duele desobedecer a Dios, cuando usted llora, vemos al rey David, que era sensible. Amén. Porque cuando él cometió un pecado, vemos cómo él se humillaba. Se metía, dice, en saco de silicio y ceniza. El Salmo 51, si no me equivoco, es un salmo muy bonito, de una oración desgarradora cuando al rey David le dolió haberle fallado a Dios. Entonces dice, tu entrenamiento será afectado cuando comiences a darte cuenta de cuáles son las cosas que honran a Dios y cuáles son las que no. Si usted ha nacido de nuevo, usted sabe cuáles son las cosas que honran a Dios y cuáles son las cosas que no le honran. Si usted ha nacido de nuevo, usted sabe cuáles son las cosas que le gustan a Dios y cuáles son las que no le gustan. Amén. Así que a lo que llevamos, usted ha notado los cambios, usted ha notado un cambio en su vida, en su diario vivir. Usted tiene una relación íntima con Dios. Usted platica todos los días con su Dios. Usted le da cuentas todos los días a Dios. Si no es así, tenemos que examinarnos y preguntarle a Dios cómo es nacer de nuevo, así como lo hizo Nicodemo. Amén. Dice, estos cambios deben ser evidentes y ser testimonio en nuestro diario vivir. Amén. Se puede ver cuando una persona es nacido de nuevo. ¿Cómo? A través de su vida, a través de cómo se comporta, a través de cómo habla, a través de cómo reacciona. Entonces dice, léame ahí el versículo del 5 al 7, de ahí de San Juan, capítulo 3. Hasta el 7, amén. Dice, Jesús deja bien claro que no se puede entrar al reino de Dios por buenas obras, así como Nicodemo entró a este mundo por medio de un nacimiento físico. Él podía entrar al otro mundo, al reino de Dios, por otro nacimiento, por un nacimiento espiritual. Amén. La vida humana, dice, reproduce vida humana, pero no puede reproducir vida espiritual. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua, dice un canto. Hay que nacer del agua y del espíritu, hay que nacer de Dios. Amén. Entonces dice,
Nada hecho por el esfuerzo humano puede generar una transformación. Nicodemo sabía que necesitaba una transformación. Nicodemo sabía que necesitaba un cambio en su vida. Dice, muchos de sus contemporáneos estaban tratando de hacer lo imposible, producir vida de un ritual muerto. ¿Por qué? Porque si vemos al pueblo de Israel, eran puros que Dios les había ordenado que hicieran esas fiestas. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que lo empezaron a agarrar como ritos. Amén. Ya no lo hacían porque ellos sentían el querer adorar a Dios. Lo hacían como un rito. ¿Qué es lo que pasa hoy con la iglesia? Que hacemos las cosas ya como ritos. Que lo hacemos nada más por cumplir. Lo hacemos nada más porque así me enseñaron desde chiquito que hay que venir a la iglesia a cantar, a oír la predicación y ya. Pero en la casa, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos cuando salimos de la puerta afuera? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro conducir? Amén. Dice nuestro pastor, porque aquí todos somos muy santitos. Pero afuera, bien diablitos. Amén. Afuera todos hablando unos de otros, murmurando unos de otros. Amén. Decíamos, nos ponemos a contradecir lo que se nos está predicando. Entonces dice, algo que dijo Jesús ayudó a Nicodemo a entender cómo esta transformación era posible. Él usó palabras que Nicodemo entendería. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice ahí que en el Antiguo Testamento Nicodemo recordaba la promesa de Dios que se había hecho por medio del profeta Ezequiel. Dice ahí en Ezequiel 36, del 25 al 26, esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues lo limpiaré de todos sus ídolos, les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, y les daré un corazón sensible. Amén. ¿Sí pusieron atención? Dice Ezequiel 36, del 25 al 26. Se los voy a leer otra vez. Amén. Dice, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. Pues les limpiaré por todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Amén. Nicodemo necesitaba un nuevo corazón. No hubo otro sacrificio de animal, como lo hacía el pueblo de Israel. Amén. Cada vez que querían que Dios les perdonara sus pecados, mataban un cordero y lo ofrecían en sacrificio. Se lo llevaban al sacerdote para que el sacerdote pidiera a Dios por el perdón de pecados del pueblo. Eso eran rituales. Pero dice Nicodemo, le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, ya no necesitas matar otro animal para nacer de nuevo. Lo que necesitas es un corazón nuevo. Amén. Nicodemo necesitaba la purificación que viene del Espíritu de Dios. Léame ahí el versículo 8. El viento, dice, el viento no se puede ver ni se puede controlar. ¿Usted puede ver el viento? ¿Lo puede controlar? ¿Quién era el único que lo podía controlar? Jesucristo. Dice, así como los vestigios de la brisa pueden ser observados por el movimiento de las hojas, el mover del Espíritu de Dios en la vida de una persona es innegable. Aún así, Nicodemo no tenía claro todo esto. Porque ahí en el versículo 9 dice, Nicodemo le pregunta, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no lo sabes.
tú deberías saber esto, Nicodemo. Entonces Jesús le dijo que lo que necesitaba era fe. Amén. ¿Qué necesitaba Nicodemo? Fe y nacer de nuevo. El problema para este maestro de la ley, para este fariseo, no era un problema de intelecto, era un asunto de fe. Porque él tenía todo el conocimiento, pero no tenía fe. Nosotros podemos saber mucha Biblia, pero cuando viene la prueba, es ahí donde sabemos si tenemos fe, si creemos en verdad todo lo que hemos leído. Es necesario nacer de nuevo. Al que cree, dice, todo le es posible. Entonces, dice, de cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Amén. Hablamos de lo que sabemos. ¿De qué habla usted? Dice, y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Qué es lo que usted ha visto? Milagros, la Biblia. Usted es un milagro de Dios. Usted puede hablar de cómo Dios cambió su vida y lo transformó. Entonces, si usted no habla de eso, quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Dice, nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto. Si usted ha recibido un cambio en su vida, si usted ha recibido una transformación en su vida, usted le va a hablar a otros de cómo Cristo cambió su vida, de cómo Cristo obró en su vida, de cómo es vivir con Cristo en su corazón. Dice, entonces si ustedes no hablan de eso, dice, es que ustedes no aceptan nuestro testimonio. Entonces dice, si les he hablado, dice el versículo 12, si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nicodemo se encontró que Jesús le estaba hablando de las cosas del cielo, de las cosas de arriba, de las cosas del reino. Amén. Léame en el 13. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El cielo era la ciudad natal de Jesús, es la ciudad natal de Jesús. Era su punto de origen. Amén. Y sería su punto de retorno. Amén. Salió del cielo y regresó al cielo. Alguien dice que fuera un maestro venido de Dios, no podría haber bajado del cielo. Y Nicodemo, ¿cómo creen que se quedaría Nicodemo? Jesús mismo le estaba diciendo, yo soy aquel que bajó del cielo. Y dice, cuando fue a encontrarse con Jesús, él pensaba que iba a entrevistar a un nuevo y controversial rabino. Pero él estaba cara a cara con el Hijo de Dios. Amén. Él estaba cara a cara. Dice, mente a mente y corazón a corazón con alguien que bajó del cielo mismo, que era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces dice, Jesús no solo tenía la autoridad divina de hablar acerca del cielo, sino que también tenía el poder, la autoridad y la habilidad de llevar a Nicodemo al cielo. Amén. Eso es lo que estaba queriéndole decir Jesús a Nicodemo. Yo soy el agua de vida. Es necesario que tú creas en mí para que puedas nacer de nuevo. Entonces dice ahí el 14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que la gente se había quejado de Moisés, amén, echándole la culpa por su incomodidad, echándole la culpa de que no tenían comida, estaban murmurando de Moisés. Entonces dice que como resultado, ¿qué hizo Dios? Dice que Dios les mandó serpientes.
en el desierto, al campamento. Y mucha gente murió por las mordidas de las serpientes. Amén. Pero dice que Dios en su misericordia proveyó una solución. ¿Cuántos saben qué es lo que proveyó? Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente, amén, de bronce, y que la pusiera en un palo. Y la levantara para que todo el que la viera, si era mordido por la serpiente, dice, sanara inmediatamente. Nicodemo conocía la historia, porque él conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Dice, pero ¿qué tenía que ver con Jesús? ¿Qué significaba? ¿Qué le quería decir Jesús recordándole la historia a través de Moisés? Dice, significaba que cuando Jesús dijo que él mismo sería levantado y que cualquiera que creyera en él tendría vida eterna. Dice, a lo que las preguntas recobraban en la mente de Nicodemo y estaba descubriendo muchas cosas acerca de Jesús. ¿Qué es lo que le quería decir? Dice, no solo Jesús habló acerca del cielo con autoridad. Dice, no solo él tiene la habilidad de llevar a la gente ahí, sino que Nicodemo dice que se enteró de que Dios estaba dispuesto a llevar a quien creyera en Jesús, a quien volteara a ver a Jesús. A eso se lo iba a llevar al cielo. Amén. Dice, Nicodemo estaba sorprendido. Dice sobre quién calificaba y quién no. Pero Jesús le reveló directamente sin rodeos. Amén. Que cualquiera puede tener la vida eterna. Cualquiera que volteara a ver a Jesús puede tener la vida eterna. A él le habían enseñado a poner, a decir quién podía entrar y quién no podía entrar. Quién podía, quién era verdaderamente hijo de Dios y quién no. A él así le habían enseñado. Pero Jesús le estaba diciendo cualquiera que crea en el Hijo de Dios puede tener la vida eterna. Cualquiera que crea en Jesús puede tener salvación. Amén. Dice un filósofo, un evangelista anónimo, dice, la religión es hecha por el hombre, pero el evangelio es dado por Dios. La religión es lo que el hombre hace por Dios, pero el evangelio es lo que Dios ha hecho por el hombre. La religión es buenas opiniones, el evangelio es buenas noticias. La religión puede convertirse en una farsa, pero el evangelio dice es siempre la fuerza del poder de Dios hacia la salvación. Amén. Jesucristo, muchas veces ponen Jesucristo no es religión. Jesucristo es salvación para todo aquel que quiera y crea, ese va a ser salvo. Entonces dice, léame el versículo 16. De una manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le estaba diciendo, todo aquel que cree, todo el que crea tendrá vida eterna. Y hoy en día es muy común decir que Dios ama a toda la gente. Amén. Todos dicen que Dios es amor. Es lo que se sabe, ¿no? Dios es amor. Pero mucha de la gente que dice eso no reconoce que es solo por Jesucristo. Que solo por Jesucristo tenemos vida eterna. Que solo por Jesucristo tenemos salvación. Que solo por Jesucristo podemos tener acceso al Padre. Todos hablan de Dios. Amén. Todas las religiones hablan de Dios. Pero hay algunas que quitan a Jesús, decíamos, como los testigos de Jehová. Muchas religiones no creen en Jesús, pero Él es la puerta para poder entrar al cielo. Dice, yo soy la puerta. Entonces dice, de este modo, si el amor de Dios es uno de sus mayores atributos, el regalo de Cristo es nuestro mayor regalo. A través de Cristo podemos conocer a Dios. A través de Cristo podemos conocer el amor de Dios. Amén. Dice ahí, léame el siguiente versículo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él.
hasta ahí es el 18, el 17. Dice, en la medida en que nuestro pensamiento se centra en Cristo, es en esa medida que nuestro pensamiento esté en armonía con la mente de Dios. Cualquier pensamiento que no esté centrado en Cristo, es en esa medida que no estamos en armonía con la mente de Dios. A la larga, dice, nuestros planes y propósitos tendrán éxito solo si están centrados en Cristo. Si no están centrados nuestros planes y propósitos en Cristo, vamos a fracasar, nos vamos a frustrar. Amén. Dice, para todo aquel que en Él cree, Jesús es el que salva a la gente de sus pecados. Él es el que escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Él es el que aboga por nosotros al Padre. Amén. Él es el que se pone adelante de nosotros para que no seamos condenados por Dios. Porque Dios ve a su Hijo en nosotros. Si usted no tiene a Jesús, nos va a botar Dios del cielo. Amén. Ni siquiera vamos a traspasar el techo. Tenemos que tener a Jesús en nosotros. Porque Él es nuestro, decimos, Él es nuestro boleto para entrar al cielo. Amén. Ahora bien, vamos a ver algunas de las razones por las cuales Jesús es el mejor regalo que podemos tener. ¿Cuál es la primera razón? Dice que Jesucristo es el mejor regalo de Dios, porque dice que es el único hijo que Dios tenía y que lo mandó a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Dice que nos dio lo mejor que Él tenía. Dios nos dio lo mejor, que era su Hijo. Amén. Dice, Jesús no es alguien creado a la imagen de Dios, como el hombre y la mujer. Dice que Él es el Dios encarnado. Amén. Entonces dice, por consiguiente, cuando Dios dio a Jesús, Él se dio a sí mismo. Amén. Dios mismo vino a morir por nosotros. Hace tiempo, leí una historia de un pastor que estaba aconsejando a una pareja casada. Y dice que tenían problemas conyugales. Y mientras que el hombre estaba hablando, el hombre estaba desesperado. Dice que él le decía a su esposa, pero te lo he dado todo. Te he dado una casa, te he dado un coche, te he dado lo mejor, te he dado el vestir, te he dado un abrigo nuevo. Todo te lo he dado. Todo te lo he dado nuevo. Y la lista seguía y seguía y seguía. Y ya cuando el esposo termina de hablar, la esposa le dijo, dice, tienes la razón, me lo has dado todo. Me has dado todo lo material. Dice, pero menos a ti. Tú me has dado todo, pero menos a ti. Amén. Con Jesús hace al revés. Dios nos dio a Él mismo. Y dice que lo demás viene por añadidura. Entonces dice, cuando leemos esta historia y reconocemos la verdad de este principio, el mejor regalo que tú puedes dar es a ti mismo. Amén. El mejor regalo que usted le puede dar a su esposo es usted misma. El mejor regalo que usted le puede dar a su esposa es usted mismo. Porque las cosas materiales vienen y van. Amén. Entonces dice, la segunda razón por la cual Jesucristo es el mejor regalo de Dios es que Jesús fue un regalo planeado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que Él iba a tener que mandar a su Hijo para morir por el ser humano. Entonces dice, Dios siempre había deseado dar a Jesús como rescate por la humanidad. Se nos dice en Isaías 53:10, habla de la crucifixión de Cristo. Y dice, y 8 siglos después sucedió. Se nos profetiza en Isaías y 8 siglos después sucede la crucifixión de Cristo. Entonces dice, pero al Señor le pareció bien quebrantarlo. Al Señor le pareció bien lo que decíamos, lo abofetearon, lo escupieron, lo humillaron, lo avergonzaron. A Dios le pareció bien. Dice, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá a su descendencia que tendrá una larga vida
por medio de Jesús. Amén. Búsqueme ahí Apocalipsis 13:8. Dice que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué dice? Amén. Dice, no debemos de pensar que la entrada del pecado al mundo por medio de Adán y Eva fue un evento que cogió a Dios por sorpresa, porque Dios lo sabía. Él sabía todo lo que iba a suceder desde un principio. Amén. Entonces dice la tercera razón y última, ya para terminar, por la cual Jesucristo es el mejor regalo de Dios para los hombres y mujeres caídos, es que Jesús es perfectamente idóneo para todos los seres humanos. Nadie más lo es. Jesús es nuestra ayuda idónea. Amén. Nadie más le va a ayudar como Jesús. Nadie más va a estar a su lado como Jesús. Dice, tu primera necesidad es indudablemente la palabra de Dios. Es el conocimiento de Dios. Es el nacer del Espíritu Santo. Es el nacer de esa agua de vida que es Jesucristo. Entonces dice, y última necesidad es la de un Salvador. No basta con el conocimiento, porque nosotros tenemos conocimiento de muchas cosas y conocemos la Biblia, amén. Porque cuando alguien nos quiere decir de volar, le sacamos un texto. Conocemos la Biblia. Dice, pero necesitamos un Salvador. Alguien que sea nuestro boleto de entrada al cielo. Amén. Así que finalmente tenemos una necesidad que es parte de nuestra vida pecadora y finita. ¿Y cuál es esa necesidad? Fíjese, se la voy a decir, dice, Eric Fromm sugiere que todo hombre y toda mujer son confrontados en un dilema de existencia. Es el dilema de la vida frente a la muerte. Todos queremos vivir, pero todos tenemos que morir. Y Jesús es la respuesta a ese problema. ¿Por qué? Porque Él da vida eterna a todo el que cree en Él. Dice que aunque estemos muertos, viviremos. Así que ya no es un problema para los hijos de Dios la muerte. Dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que en Juan 11, 25 al 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuántos creen esto? Entonces Jesucristo es su mejor regalo. ¿Cómo es nacer de nuevo? El que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y ese es el que nace de nuevo. Aquel que su relación con Dios está viva todos los días, no nada más cuando necesitemos, sino que todos los días tenemos una comunión con Dios. Amén. Así que Juan 3:16 es el resumen de todo esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Póngase de pie. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos recuerda, Señor, que es necesario nacer de nuevo, Señor. Que no solamente basta con el ir y venir, Señor. Que no solo basta con conocer tu palabra, Señor. Que tenemos que nacer de nuevo. Que tenemos que nacer del Espíritu, Señor. Porque eso, Padre, es nuestro boleto para entrar al cielo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, obra en cada corazón. Transforma, Señor. Redarguye, Padre, en cada corazón, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo de venir a escuchar tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, y que seas tú en cada uno de ellos, Padre. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.